no era tomar ninguna decisión, insisto, era y es una decisión, una reunión informal la que hemos celebrado hoy. No era, por tanto, el propósito tomar ninguna decisión, pero sí reflexionar, debatir e intercambiar pareceres e ideas sobre la paz en Ucrania y también la seguridad en Europa. España acude a esta reunión informal como un aliado comprometido. Desde el principio trasladé a la opinión pública española, una vez Putin inició la invasión de Ucrania, que la lucha de Ucrania no era solamente una lucha por la libertad y por la independencia de un país agredido, que no suponía ni supone ninguna amenaza para la Rusia de Putin, pero que había algo más detrás de esa lucha por la independencia y por la libertad de Ucrania. Y era y es la defensa de un modelo de convivencia que nos hemos dotado los europeos, de paz, de prosperidad, de respeto a los derechos humanos, de democracia y, por tanto, de derechos y libertades que merece la pena continuar preservando. Acudimos también a esta reunión como un aliado comprometido no solamente de palabras, sino también con los hechos. Como saben, a lo largo del año 2024 llegamos a un acuerdo bilateral de seguridad con Ucrania que ha representado un esfuerzo importante para los contribuyentes españoles de 1.000 millones de euros. Además, somos uno de los principales contribuyentes al European Peace Facility, que ha dotado de recursos económicos a Ucrania para poder comprar munición, armas y continuar defendiéndose ante el agresor, que es la Rusia de Putin. Y finalmente también, como en muchas ocasiones he trasladado a la opinión pública española, no solamente hemos dado esa ayuda desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista de la ayuda humanitaria y de la ayuda a los refugiados, más de 130.000 los que están en nuestro país. Creo que es importante, por tanto, recordar los motivos por los cuales desde España, desde el primer momento, acudimos en socorro y en ayuda de Ucrania, para defender su libertad, su independencia, pero también para defender la seguridad europea. Y esta idea me parece muy relevante que los españoles y españolas lo tengan siempre en mente. Hablar de la independencia y, por tanto, de la paz en Ucrania también es hablar de la seguridad europea. La paz en Ucrania, la seguridad europea son dos caras de la misma moneda. Así lo hemos visto siempre desde la Unión Europea y personalmente también lo he visto como presidente del Gobierno desde que se inició hace ya 3 años la invasión de Putin a Ucrania. Y si miramos además en perspectiva y recordamos esos primeros momentos de la invasión de Putin en Ucrania, realmente todo ese inmenso esfuerzo que en pérdidas humanas también Ucrania ha pagado, pero desde el punto de vista de despliegue militar, de recursos económicos y financieros para poder apoyar a Ucrania, está dando sus resultados, porque Ucrania continúa resistiendo y porque Putin no logró los objetivos que se marcó al principio de la invasión. Entonces, recordarán, se hablaba de que la invasión iba a durar horas, sino días. Llevamos 3 años apoyando a Ucrania y, en consecuencia, Ucrania continúa resistiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Ucrania necesita aún el apoyo de la comunidad internacional y particularmente de Europa. Por tanto, creo que este es uno de los mensajes que me gustaría también trasladarles a la opinión pública española, es que desde el Gobierno de España vamos a continuar apoyando a Ucrania mientras dure esta guerra que nadie quiso, salvo el invasor Putin. A partir de ahí, es evidente, porque han visto en los medios de comunicación, se abre una oportunidad. Una oportunidad porque la administración estadounidense está sentando las bases para que empiece a andar unas conversaciones que deriven en una paz. Bien, nosotros damos la bienvenida a esas conversaciones, pero recordamos que no puede ser un cierre en falso, que no podemos volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Porque no es la primera vez que la Rusia de Putin se anexiona territorios que le son ajenos. Ha ocurrido durante la pasada década y, por tanto, no podemos hacer que estas conversaciones de paz
supongan un nuevo cierre en falso. Tienen que ser una paz duradera y tiene que ser una paz justa. ¿Y eso qué significa a ojos del Gobierno de España? Bueno, yo creo que algo muy importante y que compartirán el conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles. En primer lugar, que para que sea una paz justa y duradera tiene que contar con la implicación activa de Ucrania, que es el país agredido, y también del proyecto político que se siente amenazado, que es la Unión Europea. Si queremos una paz duradera y justa, y por tanto no queremos un cierre en falso, se exige de una participación activa de la Unión Europea y de Ucrania. En segundo lugar, esa paz debe reforzar el orden multilateral, debe reforzar el derecho internacional, debe consolidar el respeto a la integridad territorial y la soberanía de las naciones, que es lo que puso Putin en cuestión a partir de esa invasión. Y finalmente, la resultante de esa paz debe traer una Unión Europea más fuerte. Es decir, ante las adversidades, lo que necesitamos desde Europa es eso, es más Europa, es más Unión Europea. Yo llevo 7 años al frente del Gobierno de España y desde el año 2020 hemos no sido testigos, hemos sido parte activa de distintas crisis que sucesivamente se han ido concatenando en Europa y en el mundo. En primer lugar, la pandemia, donde dimos una respuesta solidaria, con los fondos mancomunados, con la deuda mutualizada, con unos fondos Next Generation, que por cierto están sirviendo no solamente para que España crezca, sino también para cambiar el modelo productivo y dar los saltos que necesitamos tanto en la transformación digital como en la transición ecológica para hacer frente a la emergencia climática. En segundo lugar, cuando acabó o estábamos ya en las puertas de superar la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, vimos cómo Putin invadía Ucrania hace 3 años. Y la primera consecuencia que sufrieron los europeos y particularmente los españoles y españolas fue una crisis energética que derivó en una alza de la inflación hasta números nunca vistos, de 2 dígitos de aumento de los precios, del coste de la vida. También desde Europa, y pese a las críticas que se le hicieron a Europa, dimos una respuesta solidaria. Dimos una respuesta solidaria, por ejemplo, con la reforma del mercado eléctrico y también desde el punto de vista de la península ibérica, con la solución ibérica que nos permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los contribuyentes españoles y españolas. También, con la guerra de Putin, empezamos a movilizar recursos económicos, a trasladar solidaridad en las múltiples vías que antes les he expuesto, no solamente la de la defensa, la militar, sino también el apoyo a la administración pública ucraniana o también el acogimiento a los refugiados y refugiadas que huían de la barbarie y de la invasión de Putin a su país. Quiero decir con esto que ahora que se abre la oportunidad de la paz, tenemos que aprovechar esta oportunidad para eso, para que se refuerce el proyecto europeo, para que con ello se refuerce el orden multilateral y para que el conjunto del mundo vea que se puede garantizar la seguridad de Europa, que se puede consolidar la paz en Ucrania y que, por tanto, podemos consolidar un orden multilateral que tiene como uno de sus principales artículos el respeto al derecho internacional, que es lo que se está violando, y el respeto también a la soberanía nacional y la integridad territorial de las naciones. Y creo que en ese punto es cuando tenemos siempre que apelar a la historia de Europa y ser conscientes de que Europa ha crecido y se ha fortalecido a golpe de crisis. Y en algunas ocasiones los europeos, y pese a todo lo que se les ha relatado en relación con la COVID, con la recuperación, con la crisis energética, con la respuesta que dimos solidaria a la inflación, a la crisis de inflación que vivimos como consecuencia de esa guerra, o ahora también con esa solidaridad que hemos desplegado durante estos últimos 3 años a Ucrania para que resistiera al invasor, en este caso a la Rusia de Putin, creo que tenemos que quitarnos esa sensación de subestimarnos a nosotros mismos. Europa es un proyecto político fuerte,
que representa el primer bloque comercial del mundo y que juntos, además, representamos la primera economía del mundo. Es decir, tenemos capacidades, tenemos fortalezas sobre la cual podemos continuar agrandando y ensanchando este gran proyecto, no solamente para Europa y la humanidad, que es la Unión Europea. Creo que estamos en un momento definitorio de esa Unión Europea. Creo que estamos también en un momento crítico por el punto de inflexión que puede representar para el orden multilateral el que seamos consistentes en la defensa de esos principios y esos valores del orden multilateral, y desde ese punto de vista ha acudido España a esta reunión informal con el resto de líderes europeos y también de la OTAN y de las instituciones comunitarias. Nada más y muchas gracias, y terminar, pues lógicamente, agradeciendo a la hospitalidad del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por habernos invitado a poder continuar una reflexión que ya iniciamos hace unas semanas en un consejo informal, en un retiro, vamos a decirlo así, informal de líderes en la capital de Bélgica, en Bruselas. Y quedo a disposición, pues lógicamente, de responder a las preguntas de los periodistas.